Bueno amigos, bienvenidos y buenas noches a todos. Nos vamos. Capítulo 27, El Padrino, séptima parte. Empiezo. Michael Corleone llegó a última hora de la tarde, tal como había ordenado. Nadie había ido a esperarle al aeropuerto. Solo lo acompañaban dos hombres, Tom Hagen y un nuevo guardaespaldas llamado Albert Neri. A Michael y a sus acompañantes le reservaron la habitación más lujosa del hotel. Cuando llegaron las personas de aquel necesitaba ver que ya estaba aguardando. Se saludaron con un fuerte abrazo. Freddy era mucho más corpulento que Michael y tenía un aspecto de hombre más benevolente y apacible que su hermano. Además, era mucho más elegante que éste. Llevaba un traje gris de excelente factura y el cabello cortado a la navaja. Su rostro parecía impecablemente afeitado y sus manos perfectamente cuidadas. Muy bien habría podido confundírsele con cualquier galán de pantalla. Era un hombre completamente distinto al de antes. Se acomodó en su silla y cariñosamente dijo a Michael: «Tienes mucho mejor aspecto ahora que te has hecho arreglar la cara. Tu esposa logró convencerte, ¿eh? ¿Cómo está Kay? ¿Cuándo vendrá a visitarnos?» «También tú tienes muy buen aspecto», le dijo Michael con una sonrisa. «Kay hubiera querido venir, pero vuelve a estar embarazada y además tiene que cuidar del niño. Por otra parte, he venido en viaje de negocio, Freddy, y debo regresar a Nueva York mañana por la noche. O pasado mañana por la mañana a más tardar». «Primero de comer algo», propuso Freddy. «En el hotel tenemos un cocinero de primera. Comerás mejor que en cualquier otro sitio. Ve a ducharte y a cambiarte de ropa. De lo demás me encargo yo. En cuanto lo dispongas, la gente que quieres ver aquí bastará con que haga una llamada». «Dejemos a Moe Green para el final», indicó Michael, animadamente. «Ahora di a Johnny Fontaine y a Nino que suban a comer con nosotros. Que vengan también Lucy y su amigo, el médico. Podremos hablar mientras comemos». Se volvió hacia Hagen y preguntó: «¿Quieres añadir a alguien, Tom?» Hagen respondió que no. Freddy se había mostrado mucho más afectuoso con Michael que con Tom. Pero éste conocía perfectamente el motivo. Freddy sabía que estaba en la lista negra de su padre y se sentía disgustado con el consigliere por no haber arreglado las cosas. Hagen lo habría hecho, pero desconocía el motivo por el cual Freddy había caído en desgracia. El don nunca exponía hechos concretos, se limitaba a expresar su desagrado. Cuando se sentaron en la mesa, dispuesta en la habitación, ya era más de medianoche. Lucy besó a Michael y no hizo comentario alguno acerca de la operación realizada en el rostro de éste. En cambio, Jules Seagal le examinó la mandíbula y comentó: «Buen trabajo, ha quedado perfecta. ¿Y cómo está tu nariz?» «Muy bien», respondió Michael. «Gracias por su colaboración». Durante la cena, Michael fue el centro de atención. Todos observaron el enorme parecido que guardaba con su padre, tanto en la forma de hablar como en distintas maneras. En cierto modo inspiraba el mismo respeto, el mismo temor, a pesar de que se conducía de modo perfectamente natural, esforzándose para que todos se sintieran a sus anchas. Hagen, como de costumbre, se mantenía en un discreto segundo plano. En cuanto a Albert Neri, a quien no conocían, parecía la discreción personificada. Había dicho que no tenía hambre y permanecía sentado en un sillón, cerca de la puerta leyendo un periódico. Una vez que hubo terminado la cena, los camareros fueron despedidos. He sabido que tu voz vuelve a ser tan buena como antes», le dijo Michael a Johnny Fontaine. «Te felicito». «Gracias», repuso Johnny, que no podía evitar preguntarse por qué motivo había venido Michael a verlo. ¿Acaso iba a pedirle un favor? Michael se dirigió a todos en general. «La familia Corleone tiene intención de trasladarse a Las Vegas. Venderemos el negocio de importación de aceite de oliva y vendremos a vivir aquí. El Don Hagen y yo hemos discutido largamente el asunto y estamos de acuerdo en que el futuro de la familia está en Las Vegas. Eso no significa Eso no significa... Ay, ya va, me perdí. Ya va un momento. Ajá. Eso no significa que no nos trasladaremos ahora o el próximo año. Es posible que pasen 2, 3, hasta 4 años. Pero ese es el plan. Algunos amigos nuestros poseen un importante paquete de acciones en el Hotel Casino y Moe Green nos venderá su parte. Así pues, esto pasará a ser propiedad total de la familia Corleone y constituirá una especie de piedra angular. Freddy no podía disimular su ansiedad. «¿Estás seguro, Mike, que Moe Green querrá venderte?», preguntó. «Nunca me ha hecho ningún comentario en ese sentido. Y además, me consta que el negocio le gusta. No creo que quiera ceder su parte, sinceramente. Le haré una oferta que no podrá rechazar.
contestó Michael. Su voz al pronunciar estas palabras carecía de inflexión, pero sus oyentes quedaron impresionados. Quizás porque era la frase favorita del padrino. Se volvió hacia Johnny y añadió, en los planes del Don, tú, Johnny, eres una pieza muy importante. Nos han explicado que las diversiones son un factor primordial en la atracción de los jugadores. Confiamos en que firmes un contrato para actuar aquí 5 semanas al año, no seguidas desde luego, y esperamos que tus amigos del mundillo del cine hagan lo mismo, teniendo en cuenta los muchos favores que les has hecho. No creo que vayan a negarse. Seguro que no, dijo Johnny. ¿Sabes por qué el padrino? ¿Sabes que por el padrino haré lo que sea, Mike? En sus palabras, sin embargo, flotaba la sombra de la duda. Ni tú ni tus amigos van a perder dinero con el trato, dijo Michael con una sonrisa. Tendrás una participación en el negocio, y si consideras que alguno de tus amigos es lo suficientemente importante, también a él se le dará. Si no me crees, Johnny, me permito aclararte que no hago más que repetir las palabras del Don. Casi sin darle tiempo a terminar de hablar, Johnny Fontaine respondió, te creo, Mike, pero se está construyendo otros 10 hoteles y casinos en Las Vegas. Cuando decidas venir, el mercado quizás esté saturado. Hay mucha competencia, pero no es nada comparado con la que existirá. La familia Corleone, intervino Tom Hagen, tiene amigos que se ocuparán de la financiación de 3 de esos hoteles. Johnny comprendió de inmediato que Tom quería decir que los Corleone eran los propietarios de los 3 hoteles con sus respectivos casinos, y que serían muchos los puntos a distribuir. Empezaré a trabajar en el asunto, apuntó Johnny. Michael se volvió hacia Lucy y Jules Seagal. Estoy en deuda con usted, dijo dirigiéndose al último. Me han contado que quiere dedicarse de nuevo a la cirugía, pero que los hospitales se niegan a admitirlo a causa del viejo asunto de los abortos. ¿Es cierto que quiere volver a abrir a la gente en el canal? Jules sonrió y contestó, me parece que sí, pero usted no se imagina lo que es la comunidad médica. Todo el poder que usted o su familia pueden tener no significa nada para ellos. Me temo que se les será imposible ayudarme. Michael asintió, distraído, y repuso. Seguramente está usted en lo cierto, pero algunos amigos míos, todos tienen gente bien conocida, y van a construir un gran hospital en Las Vegas, teniendo en cuenta el elevado índice de crecimiento de la ciudad. Se trata de algo absolutamente necesario, y pienso que es posible que le dejen utilizar los quirófanos. Si se le sabe convencer, por supuesto. Dígame, ¿a cuántos cirujanos tan buenos como usted podrán convencer de que se vengan a vivir a este desierto? Y aunque sea solo la mitad de buenos, ¿cuántos encontrarán? En realidad haremos un favor al hospital. Así pues, le aconsejo que no se aleje mucho de aquí. ¿Es cierto que usted y Lucy van a casarse? Sí, esa es nuestra intención, pero no antes de que tenga resuelto mi futuro. Si no construyes ese hospital, Mike, me quedaré soltera, comentó Lucy en tono irónico. Todos se echaron a reír, todos menos Jules, que dijo a Michael, si me consigue el empleo, quiero que sea sin condiciones. Fríamente Michael respondió, sin condiciones. Estoy en deuda con usted, Jules, y quiero saldarla. Solo se trata de eso. No te enfades, Mike, dijo Lucy amablemente. No estoy enfadado, replicó Mike, y dirigiéndose a Jules, prosiguió. Lo que acaba de decir es una estupidez. La familia Corleone, recuérdelo, ha hecho algunas cosas por usted. ¿Cree que yo ahora cometería la torpeza de pedirle que hiciera algo que le disguste? Y si lo hiciese, ¿qué pasaría? ¿Es que hubo alguien aparte de nosotros que moviera un solo dedo para ayudarle cuando usted estaba en dificultades? Cuando supe que quería volver a ser un verdadero cirujano, pasé muchas horas intentando hallar la forma de ayudarle. La he encontrado. Yo no le pido nada, absolutamente nada. No obstante, creo que se dignará a considerarme como amigo suyo. Y supongo que siempre estará dispuesto a hacer por mí lo que haría cualquier buen amigo. Esa es mi única condición, pero puede rechazarla si la considera inaceptable. Tom Hagen bajó la cabeza y sonrió. Ni el mismo Don lo hubiese hecho mejor, pensó. Lo siento, Mike, respondió Jules, rojo como una granada. Temo que no he sabido explicarme. Estoy muy agradecido por todo. Olvídalo de antes. Michael asintió con la cabeza y le dijo, de acuerdo. Mientras aguardamos la construcción e inauguración del hospital, usted será el director médico de los 4 hoteles. Ocúpese de reclutar un equipo de ayudantes. Naturalmente tendrá un aumento de salario. Pero esta cuestión será mejor que la trate después con Tom. En cuanto a ti, Lucy, agregó volviéndose hacia esta, quiero que te ocupes de algo realmente importante. Por ejemplo, creo que podrías encargarte
de coordinar económicamente todas las tiendas que se abrirán en los hoteles, o encargarte de contratar las chicas que necesitemos para trabajar en los casinos. En fin, no sé, algo por el estilo. De ese modo, si Jules no se casa contigo, tendrás el consuelo de ser una solterona rica. Freddy había estado dando furiosas chupadas a su cigarro. Michael se volvió hacia él y amablemente le dijo: no soy más que el mensajero del don, Freddy. Lo que quiere que hagas, te lo dirá él mismo, naturalmente. Pero estoy seguro que será algo importante. Todo el mundo nos habla del gran trabajo que has estado realizando aquí. Si es así, ¿por qué está enfadado conmigo?, preguntó Freddy. ¿Solo porque el casino ha estado perdiendo dinero? Del casino se ocupa Moe Green, no yo. ¿Qué es lo que nuestro padre quiere de mí? Deja de preocuparte por ello, Freddy, repuso Michael, y se volvió hacia Johnny Fontaine y le preguntó: ¿dónde está Nino? Tengo ganas de verlo. Nino está muy enfermo, explicó Johnny. Una enfermera le cuida las 24 horas del día, pero el doctor dice que debe ser internado en un manicomio, pues está tratando de matarse. Con expresión pensativa, Michael, que estaba sorprendido, dijo lo siguiente: Nino fue siempre un muchacho excelente, que yo sepa. Nunca hizo nada que pudiera molestar a los demás. En realidad, nada le importa gran cosa, excepto la bebida. Sí, señaló Johnny. Por el dinero no debería preocuparse, pues siempre podría trabajar como actor o cantante. Por cada película le pago $50,000. Pero gasta a manos llenas. La fama le importa un bledo. Somos amigos desde hace muchos años y nunca he sabido que cometiera una mala acción. Y el muy imbécil no para de beber. Jules estaba a punto de decir algo, pero llamaron a la puerta. Le llamó la atención el hecho de que el hombre que estaba sentado en el sillón junto a la entrada siguiera leyendo tranquilamente el periódico. Quien acudió a abrir fue Hagen, y casi lo arrolló el impetuoso Moe Green, que entró seguido de sus dos guardaespaldas. Moe Green era un sujeto elegante, que había empezado su carrera como asesino a sueldo en Brooklyn. Un día vio posibilidades en el juego y se fue al oeste. Decidió hacer una fortuna. Fue el primero en intuir el porvenir de Las Vegas y construyó uno de los primeros hoteles de la ciudad. Sus instintos asesinos afloraban de vez en cuando, sobre todo cuando se enfadaba. Y en el hotel todos le temían, incluido Freddy, Lucy y Jules Seagal, que procuraban no cruzarse en su camino. Dirigiéndose a Michael Corleone con el ceño fruncido, le dijo: he estado esperando para hablar contigo, Mike. Mañana tendré mucho trabajo, de modo que he pensado que podríamos hablar esta noche. Michael Corleone lo miró con expresión amistosa y respondió: desde luego. Seguidamente, dirigiéndose a Hagen, añadió: sirve una copa a Moe, Tom. Jules se dio cuenta de que el hombre llamado Albert Neri estaba sentado atentamente a Green, sin prestar atención a los guardaespaldas de éste, que permanecían sospechosamente apoyados contra la puerta, y comprendió que no existía la menor posibilidad de que las cosas discurrieran por cauces violentos, por lo menos en Las Vegas. Cualquier acción de ese tipo, por pequeña que fuera, resultaría fatal para el proyecto de convertir la ciudad en el santuario legal de los jugadores americanos. Entonces Moe Green dijo a sus guardaespaldas: entreguen algunas fichas a estos para que puedan bajar a jugar. Evidentemente se refería a Jules, Lucy, Johnny Fontaine y Albert Neri. Y solo entonces, no antes, se levantó Albert Neri de su sillón para seguir a los demás. En la habitación quedaron Freddy, Tom Hagen, Moe Green y Michael Corleone. Green se puso su vaso encima de la mesa y con furia apenas contenida preguntó: ¿qué hay de cierto en lo que he oído acerca de que la familia Corleone quiere echarme de aquí? Soy yo quien los echará a ustedes. Sin perder la calma, Michael dijo: por extraño que parezca, tu casino está perdiendo dinero. Eso significa que hay algo que no está marchando bien en tu forma de llevarlo. Tal vez nosotros consigamos hacerlo mejor. Green se echó a reír y con aspereza replicó: jodidos italianos, le estoy haciendo un favor empleando a Freddy cuando están en apuro y ahora quieren echarme. Pero no lo conseguirán, no soy nada fácil, ni nada dócil. Además tengo amigos que me apoyarán. Michael siguió mostrándose razonable. Si empleaste a Freddy fue porque la familia Corleone te dio dinero para terminar tu hotel, y porque financió tu casino, y porque la familia Molinari, de la costa, garantizó la seguridad de mi hermano y te prestó algunos servicios. Todo ello a cambio de emplear a Freddy. Así pues, la familia Corleone y tú están en paz. No sé por qué viene tanta irritación. Estamos dispuestos a comprar tu parte, Moe, y serás tú quien fije el precio. Si es razonable, lo aceptaremos. Entonces, ¿qué hay de malo en ello? Teniendo en cuenta que tu casino pierde dinero, creo que te hacemos un favor. Green sacudió la cabeza y dijo: la familia Corleone ya no tiene el poder de otros tiempos. El padrino está enfermo.
Y en cuanto a ti, todas las familias de Nueva York quieren casarte. ¿Y todavía piensas asustarme? Voy a darte un buen consejo, Mike. No hagas tonterías. Michael, lentamente y con voz tranquila, preguntó: ¿por eso pensaste que podías abofetear impunemente a Freddy en público? Tom Hagen, alarmado, miró a Freddy, que palideció, y dijo: la cosa no tuvo importancia, Mike. Moe es muy impulsivo, ¿sabes? A veces se le va la mano. Pero nos llevamos muy bien. ¿No es cierto, Moe? Desde luego, respondió Green en tono cauto. En ocasiones tengo que pegar alguna que otra bofetada para que las cosas marchen bien. Me enfadé con Freddy porque se entendía con todas las camareras, que se distraían demasiado del trabajo cuando había pasado por sus manos. Tuvimos una pequeña discusión y lo obligué a sincerarse conmigo. Michael, impasible, preguntó a su hermano: ¿y tú hablaste, Freddy? Freddy miró a su hermano menor con osquedad, pero no respondió. Green se echó a reír y dijo: el muy cabrón se las lleva a la cama de dos en dos. Le gustan los bocadillos, al parecer. Realmente, Freddy, te voy a decir algo, me jugaste muy malas pasadas. Nada ni nadie conseguía hacerlas felices después que te las habías llevado a la cama. Hagen se dio cuenta de que aquello que había pillado. Perdón. Hagen se dio cuenta de que aquello había pillado a Michael por sorpresa. Ambos se miraron. Esa debía ser la verdadera razón de que el don estuviese disgustado con Freddy. Don Corleone era en cuestiones sexuales muy estricto, y el que Freddy hiciese el amor con dos mujeres a la vez para él era un signo de depravación. Además, el hecho de permitir que un hombre como Moe Green lo humillara en público constituía una falta de respeto hacia la familia Corleone. Eso también explicaría, al menos en parte, el porqué de la actitud del don con respecto a Freddy. Michael se levantó de su silla y en tono perentorio le dijo a Green: tengo que regresar a Nueva York mañana. Así pues, piensa en el precio. Furioso, Green vociferó: ¿qué te has creído? ¿Que puedes manejarme como un niño, hijo de puta? He matado muchos hombres en mi vida para dejarme asustar por un tipejo como tú. Iré a Nueva York a hablar personalmente con el don. Le haré una oferta. Sin poder ocultar su nerviosismo, Freddy dijo a Tom Hagen: eres el consigliere, Tom. Debes hablar con el don y aconsejarlo de este asunto. Fue entonces cuando Michael descubrió su actual personalidad a los dos hombres de Las Vegas. El don está casi retirado, explicó. Soy yo quien lleva los asuntos de la familia. Y he destituido a Tom de su puesto de consigliere. Ahora será únicamente mi abogado en Las Vegas. Dentro de un par de meses se vendrá a vivir aquí con su familia y empezará a ocuparse de los aspectos legales del negocio. Así pues, lo que tengas que decir, dímelo a mí. Voy a hacer una pausa porque me olvidé y seguí de largo. Ya los voy a leer. Voy a marcar aquí la pausita que estoy haciendo. A ver. Hola, Juan. A ver. Me da una risa cuando me llaman profe. ¿Qué hago? Bueno, creo que era obvio, ¿no? Estaba leyendo. A ver. Ese anillo me encanta. Gracias, Juan. No te lo puedo prestar. Es mío. El libro se llama El Padrino, de Mafia Italiana, un clásico. Fue escrito en 1969 y han sacado varias películas, aunque el libro es completo. Aquí en el libro está todo de las películas que han sacado. ¿Alguna otra pregunta? Para continuar, a ver, ya casi terminamos este capítulo y vamos a leer el último capítulo de esta noche. A ver, ¿a quién me ha saludado por aquí? Angie. Hola, Angie. No te había saludado. Cira, bienvenida. Y aquí dice user 433379629518. Bueno, continúo entonces con la lectura. A ver, lo que tienes que decírmelo a mí. Nadie respondió en tono grave. Michael prosiguió: tú eres mi hermano mayor, Freddy, y como tal te respeto. Pero no vuelvas a apoyar a nadie en contra de la familia. Y quiero que sepas que no diré una sola palabra al don. En cuanto a ti, Moe, no insultes a quien trate de ayudarte. Harías mejor utilizando tus energías en intentar descubrir por qué el casino pierde dinero. La familia Corleone ha invertido mucho dinero aquí, y la inversión por ahora no es rentable. Sin embargo, te tiendo mi mano. Ahora bien, si no quieres aceptar mi ayuda, allá tú. Yo no puedo hacer nada más al respecto.
Durante toda la conversación, Michael no alzó la voz, en ningún momento. No obstante, sus palabras habían ejercido un poderoso efecto sobre Green y Freddy. Michael miró a ambos mientras se levantaba de su silla, indicando que con ello la reunión había terminado. Entonces Hagen abrió la puerta y Moe Green y Freddy Corleone salieron sin despedirse. A la mañana siguiente, Michael Corleone recibió la respuesta de Moe Green. Su parte no estaba en venta. Fue Freddy quien llevó el mensaje. Michael se encogió de hombros y dijo a su hermano: «Quiero ver a Nino antes de mi regreso a Nueva York». En la habitación de Nino encontraron a Johnny Fontane sentado en el sofá tomando su desayuno, detrás de las echadas cortinas del dormitorio. Jules examinaba a Nino. A Michael le sorprendió el aspecto de Nino. Tenía los ojos apagados, los labios descoloridos y estaba mortalmente pálido. Michael se sentó en el borde de la cama y dijo: «Me alegro de verte, Nino. El don siempre me pregunta por ti». «Dile que me estoy muriendo», repuso Nino con una sonrisa. «Comunícale de mi parte que el negocio del espectáculo es más peligroso que el del aceite de oliva». «Te pondrás bien», lo tranquilizó Michael. «Si hay algo que la familia puede hacer por ti, házmelo saber». «Nada, Mike, nada en absoluto». Michael siguió charlando durante unos momentos con Nino y luego salió de la habitación. Freddy lo acompañó hasta el aeropuerto, pero Michael no quiso que aguardara la salida del avión. Mientras subía a bordo con Tom Hagen y Albert Neri, Michael se volvió hasta este último y le preguntó: «¿Te fijaste bien en él?». Neri se tocó la frente y respondió: «A Moe Green lo llevo grabado aquí». Bueno, aquí voy a hacer otra pausa porque ya este capítulo se terminó. Voy a tomarme otro poquito de té y vamos a leer el último capítulo de la noche. Vamos a continuar. Capítulo número 28. Durante el viaje de vuelta a Nueva York, Michael Corleone se relajó y trató de dormir. Fue inútil. Se acercaba el periodo más difícil y tal vez peligroso de su vida, y nada podía hacer para demorarlo. Tras 2 años de preparativos, todo estaba dispuesto. Todas las precauciones habían sido tomadas. La semana última, cuando el don anunció formalmente a sus caporrégimen y a otros miembros de la familia que se retiraban, Michael supo que esa era la forma que había escogido su padre para decirle que había llegado el momento. Hacía casi 3 años que había regresado a casa, y habían transcurrido más de 2 desde que se casara con Kay. Aquellos 3 años los había invertido en estudiar los negocios de la familia. Había pasado muchas horas al lado de Tom Hagen y del don. Ahora que lo conocía, le maravillaba el poder de la familia Corleone, así como su enorme riqueza. Poseía muchos y valiosos inmuebles de la ciudad de Nueva York. Tenía intereses en 2 financieras de Wall Street y en varios diversos bancos de Long Island y en algunos grandes almacenes, además de invertir en el negocio ilegal del juego. Pero lo que le pareció más interesante al examinar las pasadas transacciones de la familia Corleone fue que poco después de la guerra, ésta hubiera recibido dinero de un grupo de falsificadores de discos. Estos fabricaban y vendían discos de artistas famosos y la falsificación, tanto del disco como de la cubierta, eran tan perfectas que nunca los descubrieron. Naturalmente, de tales discos los artistas no recibían un solo centavo, como así tampoco las casas discográficas. Michael Corleone se dio cuenta de que Johnny Fontane había dejado de ganar mucho dinero debido a dichas falsificaciones, pues en aquel entonces, poco antes de perder la voz, sus discos eran los más vendidos en todo el país. Habló de ello con Tom Hagen y le preguntó cómo había permitido al don que estafaran a su ahijado. Hagen se encogió de hombros. Los negocios eran los negocios. Además, por aquel tiempo Johnny Fontane estaba en la lista negra del don, a quien le había disgustado profundamente que se hubiera divorciado de su primera esposa para casarse con Margot Ashton. ¿Y a qué fue debido que dejara de falsificar los discos?, inquirió Michael. ¿Es que la policía los descubrió? No, el asunto terminó en cuanto el don retiró su protección a los falsificadores, inmediatamente después de la boda de Connie. Era una pauta que se repetía a menudo, según observaría Michael. El don terminaba ayudando a aquellos que se encontraban en dificultades que él mismo había colaborado a crear. Tal vez no hubieran ello ni malicia ni mala intención, sino que quizás se debiera a la gran variedad de intereses de los Corleones o a la misma naturaleza del universo, en el que bien y el mal se mezclaban
y confunden. Se mezclan y confunden. Michael se había casado con Kay en Nueva Inglaterra. Había sido una boda discreta a la que solo habían asistido los familiares y algunos amigos íntimos. Luego se habían instalado en una de las casas de la finca de Long Beach. Y Michael pronto se dio cuenta con agrado de lo bien que Kay se llevaba con su madre y el don, así como todos los habitantes de la finca. Pero lo más curioso fue que Kay quedó embarazada enseguida, como cualquiera buena esposa italiana, lo que contribuyó a que todos le tomaran mayor simpatía, y ahora esperaba un segundo hijo. Kay estaría guardándolo en el aeropuerto, siempre lo hacía, y a Michael le gustaba, pues ella se mostraba enormemente feliz en cada reencuentro. En esta ocasión, sin embargo, hubiera preferido que su esposa no hubiese ido a esperarlo, pues el fin del viaje señalaría el momento de entrar en acción, algo que tenía desde hace 3 años. También el don estaría guardándolo, en casa, así como los caporregimi. Había llegado la hora de que él, Michael Corleone, diera las órdenes y tomara las decisiones que decidirían su destino y el de la familia. Cada mañana, cuando Kay Adams Corleone se levantaba para alimentar al bebé, veía a mamá Corleone, la esposa del don, salir de la finca en compañía de uno de los guardaespaldas, para regresar una hora después. No tardó en enterarse de que su suegra iba todas las mañanas a la iglesia. A la vuelta, muchos días, se detenía en la casa de Michael y Kay para tomar café y claro está ver a su nietecito. Mamá Corleone siempre preguntaba a Kay por qué no se decidía a convertirse al catolicismo, ignorando que el hijo de Kay ya había sido bautizado en la religión protestante. Kay aprovechó una de esas ocasiones para preguntarle por qué iba cada día a la iglesia y si ello era obligatorio para los católicos, como si pensase que esta supuesta asistencia diaria obligatoria era lo que le impedía a Kay convertirse. La anciana le dijo: de ningún modo, querida, algunos católicos acuden a la iglesia solo por el día de Pascua y el de Navidad. Cada uno va solamente cuando lo desea. Kay se echó a reír y quiso saber: ¿y entonces por qué usted va todas las mañanas? Voy por mi marido, repuso mamá Corleone, y señalando hacia abajo con el dedo, añadió: para que no se vaya al infierno. Cada día rezo por su alma, para que Dios lo acoja en su gloria. La anciana había pronunciado estas palabras en tono convencido y con una astuta sonrisa en los labios, como si en cierto modo con sus plegarias trastornara la voluntad de su marido, o como si la suya fuera una causa perdida. Y como siempre que el don no estaba presente, había en su voz una cierta falta de respeto hacia él. ¿Y cómo está su marido?, preguntó Kay. Ya no es el mismo de antes, respondió mamá Corleone. Deja que Michael haga todo el trabajo, y él se limita a ocuparse de su huerto, de sus pimientos y de sus tomates, como si todavía fuera un campesino. Pero ya sabes, son cosas de la edad. Por las mañanas Connie Corleone solía ir con sus 2 hijos a charlar con Kay. A esta le caía muy bien su cuñada, siempre tan vivaz y alegre. Además, parecía tener mucho cariño a Michael. Connie le había enseñado a Kay a preparar algunos platos italianos que le encantaban a su hermano, y a veces solía traer algo de lo que ella había cocinado para que éste lo probara. Connie siempre le preguntaba a Kay qué opinaba Michael de Carlo, su marido. ¿Estaba contento de él? Desde el primer momento, Carlo Ricci había tenido pequeños problemas con la familia, pero últimamente parecía haberse convertido en otro hombre. Desempeñaba muy bien su tarea en el sindicato, pero tenía que trabajar tantas horas. Carlos sentía mucha simpatía hacia Michael. Solía repetir Connie, pero todo el mundo sentía simpatía hacia Michael, así como hacia su padre. Michael era el verdadero don, y sería para todos una gran suerte que fuera él quien ocupara el negocio de importación de aceite de oliva en la familia. Kay había observado que cuando Connie hablaba de su marido en relación con los Corleones, esperaba ansiosamente alguna palabra de aprobación para Carlo. Kay habría tenido que ser estúpida para no darse cuenta de la tremenda preocupación de Connie por saber si Michael estaba o no satisfecho con su esposo. Una noche habló de ello con Michael y mencionó el hecho de que nadie hablara de Sonny Corleone, en su presencia al menos. En cierta ocasión, Kay trató de expresar su condolencia al don y a su esposa, quienes fingieron no haber oído sus palabras. Y otra vez intentó que Connie le hablara de Sonny, pero tampoco tuvo éxito. La esposa de Sonny, Sandra, se había trasladado con sus hijos a Florida, donde residían los padres de ella. La familia le pasaba una pensión que le permitiría vivir confortablemente, ya que Sonny apenas se había dejado patrimonio propio. De mala gana, Michael le explicó lo ocurrido la noche en que habían asesinado a Sonny,
Le dijo que Carlo había pegado a su esposa, quien telefonó a Sonny, que ciego de ira había corrido a la casa de Connie. Por ello, Connie y Carlo temían que la familia les culpara de ser los causantes indirectos de la muerte de Sonny. Pero al parecer no era así. La prueba estaba en que les habían dado una casa en la finca y además a Carlo le había sido confiado un empleo de responsabilidad en el sindicato. Y Carlos se había convertido en otro hombre, había dejado de beber y de ir con mujeres. La familia estaba satisfecha de su trabajo y de la conducta en los últimos 2 años. Nadie lo culpaba de lo sucedido. ¿Por qué entonces no los invitas a cenar una noche y aprovechas la ocasión para tranquilizar a tu hermana? La pobre está siempre tan nerviosa por lo que puedan pensar de su marido. Dile que se olvide de esas preocupaciones tontas. No puedo hacerlo, Kay. En nuestra familia no hablamos de esas cosas. ¿Quieres que le transmita lo que acabas de decirme?, preguntó Kay. A Kay le extrañó que Michael meditara tanto la respuesta, que para ella era absolutamente clara. Finalmente Michael le dijo: no creo que debas hacerlo, Kay. No serviría de nada. Connie seguiría preocupándose exactamente igual. Es algo que no tiene remedio. Kay no salía de su asombro, consciente de que Michael siempre se mostraba algo frío con Connie, a pesar del afecto que ésta le demostraba. Le preguntó: ¿acaso culpas a Connie de la muerte de Sonny? Desde luego que no, es mi hermana menor, y la quiero. Siento pena por ella. Carlos se ha reformado, pero no es el marido adecuado para mi hermana. Y ahora no pienses más en ello. A Kay no le gustaba insistir y no lo hizo. Además, sabía que la machaconería de nada serviría con Michael, quien acabaría mostrando, si pretendía sonsacarle, una muy desagradable frialdad. Por otra parte, Kay sabía que ella era la única persona en el mundo capaz de doblegar su voluntad, pero no ignoraba que si lo hacía demasiado a menudo perdería todo su ascendiente sobre él, y sus 2 años de vida en común le habrían hecho amarle aún más. Le amaba porque siempre se mostraba gentil, no solo con ella, sino con todo el mundo, y nunca cometía arbitrariedades, ni siquiera en cosas de poca importancia. Había observado que ahora era un hombre poderoso, y que mucha gente acudía a su casa para hablar con él y pedirle favores, tratándole con deferencia y respeto. Pero una cosa le había sorprendido más que cualquier otra. Desde el mismo momento en que Michael regresó de Sicilia, todos los miembros de la familia habían intentado convencerlo de que se hiciera operar el lado izquierdo de la cara. La madre de Michael, sobre todo, no cesaba de insistir en ello. Un domingo, mientras todos los Corleone estaban comiendo juntos, la anciana le espetó a Michael: pareces un gángster de película, hazte operar. Si a ti no te importa, hazlo al menos por tu esposa. Será la única forma de que tu nariz deje de gotear como si fuera la de un irlandés borracho. El don, desde la cabecera de la mesa, le preguntó a Kay: ¿a ti te molesta? Kay negó con la cabeza. Entonces el don dijo a su esposa: Michael ya no está a tu cuidado. Lo de su cara no es problema que te concierna. La anciana no volvió a hablar del asunto, no porque temiera a su marido, sino porque habría sido una falta de respeto discutir delante de los demás. Pero Connie, la favorita del don, llegó a la mesa, desde la cocina, donde preparaba la comida dominical, y le dijo: pienso que debería hacerse operar antes de que le hirieran. Ya va. Pienso que debería hacerse operar antes de que le hirieran. Era el más guapo de la familia. Vamos, Mike, di que lo harás. Michael, como distraído, miró a su hermana. Parecía como si verdaderamente no hubiera oído. Y no respondió. Connie se acercó a su padre. Oblígalo a hacerlo, rogó al don. Al pronunciar estas palabras, las manos de Connie descansaban sobre los hombros de su padre. Era la única persona que podía permitirse tales familiaridades con el don. El afecto que sentía por su padre era conmovedor. El don acarició una de las manos de Connie y dijo: todos tenemos mucha hambre, trae los espaguetis a la mesa y luego hablaremos. Pero Connie se volvió hacia su marido para pedirle: díselo tú, Carlo, dile que se haga operar, tal vez a ti te escuche. El tono de su voz hacía suponer que entre Michael y Carlo Rizzi existía una relación amistosa más íntima que entre Michael y cualquier otro de los presentes. Carlo, con la tez bronceada y el cabello muy bien cortado y peinado, bebió un sorbo de vino casero y le dijo:
Nadie puede decirle a Mike lo que debe hacer. Desde que vivía en la finca, Carlo era, en efecto, otro hombre. Sabía qué lugar ocupaba en la familia y sabía mantenerse en él. En todo aquello, sin embargo, había algo que Kay no entendía, algo que escapaba totalmente de su comprensión. Como mujer se daba cuenta que Connie trataba deliberadamente de encandilar a su padre. Sus mimos parecían sinceros, pero no eran espontáneos. En cuanto a Carlos, su respuesta se la había dictado su cerebro, no su corazón. Y Michael había hecho caso omiso de los comentarios de ambos. A Kay no le preocupaba que su marido tuviera el rostro desfigurado, pero sí lo de su nariz. La cirugía arreglaría ambas cosas. En consecuencia, deseaba que Michael se hiciera operar. Extrañamente, sin embargo, deseaba al mismo tiempo que su cara siguiera siendo deformada. Y estaba segura de que el don la comprendía muy bien. Después del nacimiento de su primer hijo, Kay oyó sorprendida que Michael le preguntaba: ¿Quieres que me haga operar? Kay respondió que sí, y añadió: es por los niños, ¿sabes? Tu hijo hará preguntas cuando tenga edad suficiente para comprender de lo que tu cara no es normal. En fin, preferiría que eso no ocurriera. A mí personalmente no me importa, Mike, créeme. De acuerdo, dijo Michael sonriendo. Me haré operar. La operación fue un éxito. En su mejilla apenas si se apreciaba una leve cicatriz. Toda la familia se alegró del nuevo aspecto de Michael, y Connie más que nadie. Iba diariamente a ver a Michael al hospital, llevando con ella a Carlos. Cuando Michael regresó a su casa, su hermana lo abrazó y besó cariñosamente, y en tono de admiración le dijo: ahora ya vuelves a ser mi hermano guapo. Solo el don permaneció impasible, encogiéndose de hombros, y comentó: ¿y cuál es la diferencia? Kay, por su parte, estaba contenta. Sabía que Michael se había hecho operar contra sus deseos. Lo había hecho porque ella se lo había pedido. Y ella sabía que ninguna otra persona en el mundo había sido capaz de hacerlo actuar en contra de su voluntad. Poner aquí una marquita. Una breve pausa. Gracias por los regalitos. Hola, Linei. Buenas noches. Les pregunto algo. ¿Se me ha ido la conexión? Si están allí, por favor, me dan una señal. ¿Se me ha ido la conexión o se durmieron? Mercedes, ¿estás por ahí? Ay, gracias, Angie. Bueno, entonces voy a continuar. La tarde en que Michael debía regresar a Las Vegas, Rocco Lampone fue a la finca a recoger a Kay para que ésta fuese a recibir a su marido al aeropuerto. Siempre lo hacía cuando éste llegaba de viaje, sobre todo porque se sentía muy solo en aquella especie de fortaleza. Le vio bajar del avión acompañado de Tom Hagen y Albert Neri. A Kay, el nuevo empleado, no le hacía mucha gracia, ya que le recordaba demasiado a Luca Brasi. El rostro de Neri expresaba la misma tranquila ferocidad de que el fallecido Luca. Ahora bajaba detrás de Michael, y su penetrante mirada iba de un lado a otro, intentando descubrir cualquier movimiento sospechoso por parte de quienes aguardaban la llegada de los viajeros. Fue precisamente Neri el primero en advertir la presencia de Kay, y así se lo indicó a Michael. Kay corrió a echarse en los brazos de su marido, quien le dio un rápido beso. Luego él, Tom Hagen y Kay entraron en el coche conducido por Rocco Lampone. Albert Neri había desaparecido, sin que ella se diera cuenta. Neri había subido a otro coche en el que había dos hombres, que lo siguió hasta llegar a Long Beach. Kay no le preguntó a Michael cómo le había ido en Las Vegas. Habría estado fuera de lugar, pues antes de casarse habían acordado que ella nunca se mostraría interesada en la marcha de los negocios de Michael. Mientras cuando éste le dijo que tendría que hablar largamente con su padre aquella misma noche para informarle de su viaje, Kay no pudo evitar un gesto de desencanto. Lo siento, dijo Michael, mañana por la noche iremos a Nueva York a cenar y a ver algún espectáculo, ¿de acuerdo? Le puso una mano sobre el vientre. Ella estaba en su 7º mes de embarazo y añadió: cuando nazca el niño volverás a encontrarte muy atada. Diablos, los niños en 2 años. Eres más italiana que... Diablos, 2 niños en 2 años. Eres más italiana que yankee. En tono de reproche, Kay le replicó: y tú eres más yankee que italiano. Tu primera noche en casa, después de varios días de ausencia, y tienes que dedicarla precisamente a los negocios. ¿Te parece bien? Hizo una pausa y con una sonrisa añadió: ¿volverás muy tarde? Antes de medianoche, respondió Michael. Si estás cansada no hace falta que me esperes. Te esperaré, dijo Kay. En la reunión de aquella noche,
que tuvo lugar en la biblioteca de la casa de Don Corleone, estaban presentes Michael, Tom Hagen, Carlo Ricci y los dos caporregimi, Clemenza y Tesio. La atmósfera no era tan amistosa como solía serlo en otros. Don Corleone había anunciado prácticamente que se retiraba y que Michael se haría cargo de los negocios de la familia. Y no todos estaban satisfechos con ello. La sucesión en el control de una organización tan vasta como la de la familia Corleone, en modo alguno era hereditaria. En cualquier otra familia, unos caporregimi poderosos, como sin duda lo eran Clemenza y Tesio, habían podido aspirar a convertirse en don, o cuando menos se les habría permitido formar su propia familia. Además, desde el día en que Don Corleone concertó la paz con las 5 familias, el poder de la familia había declinado. La familia Barzini era ahora, sin disputa, la más poderosa del área de Nueva York, aliada con los Tattaglia. Ocupaba la posición que hasta entonces había pertenecido a los Corleone. Por otra parte, procuraban minar cada día más el poder de los Corleone, introduciéndose en su terreno y aprovechando el hecho de que estos no reaccionaban ante ninguna de sus provocaciones. A los Barzini y a los Tattaglia les encantó la noticia del retiro del don. A Michael, por formidable que fuera, le llevaría al menos 10 años igualar a su padre en astucia e influencia. La familia Corleone entraba definitivamente en su ocaso. En efecto, los Corleones habían sufrido algunos reveses y desgracias muy serias. Freddy había demostrado ser solo un mandado, aparte de un follador compulsivo. La muerte de Sonny había sido también un verdadero desastre. Sonny, que era un hombre con quien había que andarse con cuidado, había cometido el grave error de enviar a su hermano menor, Michael, a matar a Soloso y al capitán que el don había cometido en su vida. Ningún irlandés podía igualar en astucia a un siciliano. Así opinaban toda la familia, que por descontento sentían más respeto hacia la alianza Barzini-Tattaglia que hacia los Corleone. De Michael se opinaba que no tenía la energía de Sonny, y si bien superaba a este en inteligencia, jamás llegaría desde luego a igualar a su padre. En conjunto se le consideraba un sucesor mediocre al que no había por qué temer en exceso. Además, y si bien el don era generalmente admirado por su habilidad de estadista a la hora de buscar paz, el que no hubiera vengado la muerte de Sonny había hecho que la familia perdiera buena parte del respeto que siempre había inspirado. Se consideraba que la diplomacia de Don Corleone había sido fruto de la debilidad. Todo esto lo sabían los hombres que estaban sentados en la biblioteca de la casa del don, y hasta cabía la posibilidad de que algunos creyeran que en efecto era así. Carlo Ricci apreciaba a Michael, pero no le temía tanto como le había temido a Sonny. Clemenza, a pesar de que admiraba la bravura de Michael en el asunto de Soloso y McCluskey, no podía evitar pensar que era demasiado suave para ser don. Clemenza había esperado que le concedieran autorización para formar su familia, y desde ese momento crear un imperio propio e independiente de los Corleone. Pero el don había dicho que ello no era posible, y Clemenza respetaba demasiado al don para atreverse a desobedecerlo. A menos claro está que la situación se hiciera intolerante. Tesio tenía mejor opinión de Michael. Había visto algo más en el joven, en el hijo del don, una fuerza que mantenida prudentemente oculta, de acuerdo con el precepto del don, según el cual los amigos siempre debían subestimar las virtudes de uno, mientras que los enemigos debían sobrevalorar los defectos. El don y Tom Hagen sabían valorar a Michael de la forma adecuada. El don nunca se había retirado si no hubiese tenido una fe absoluta en la habilidad de su hijo para recuperar la posición perdida de la familia. Hagen, por su parte, había sido el profesor de Michael durante los 2 últimos años y estaba sorprendido de la rapidez con que su joven hermanastro había aprendido las 1000 complejidades de los negocios de la familia. Era digno hijo de su padre. Clemenza y Tesio estaban molestos con Michael porque éste había recortado el poder de sus régimen
y no había reorganizado el de Sony. La familia Corleone, en efecto, solo contaba con dos divisiones de combate, ambas menos numerosas que en tiempo atrás. Clemenza y Tesio consideraban esto como un suicidio, especialmente teniendo en cuenta las continuas provocaciones de los Barzini y Tattaglia, que por otra parte crecían en todos los sentidos. Ambos caporegimi confiaban en que tales errores se corregirían en el curso de la reunión extraordinaria convocada por el Don. Michael empezó por relatar su viaje a Las Vegas y la negativa de Moe Greene de aceptar su propuesta. Pero le haremos una oferta que no podrá rechazar, sentenció Michael. Ninguno de los aquí presentes ignora que la familia Corleone piensa trasladar al oeste su campo de operaciones. En Las Vegas tenemos 4 hoteles casinos, pero el traslado no podría hacerse de inmediato. Necesitamos tiempo para arreglar los detalles. Dirigiéndose directamente a Clemenza, prosiguió. Tú y Tesio debéis estar a mi lado durante un año, sin hacer preguntas y sin reservas de ninguna clase. Transcurridos los 12 meses, ambos podréis separaros de los Corleone y formar vuestras propias familias. Por supuesto que es necesario que os diga que nuestra amistad no se resentiría. Si pensara otra cosa, ello constituiría un insulto a vosotros y al respeto que sentís hacia mi padre. Ahora bien, durante un año quiero que sigáis mis órdenes. Y no os preocupéis. Se está haciendo lo necesario para resolver ciertos problemas que en vuestra opinión son insolubles. Así pues, os ruego que tengáis un poco de paciencia. Si Moe Greene quería hablar con tu padre, dijo Tesio, ¿por qué no se lo permitiste? El Don siempre ha logrado persuadir a todo el mundo. Nadie ha sido capaz de resistirse a sus razonamientos. Fue el propio Don quien contestó a Tesio. Yo me he retirado. Si yo interviniera, Michael perdería respeto. Y además, con Moe Greene prefiero no tener que hablar. Tesio recordó haber oído decir que Moe Greene había bofeteado a Freddy una noche en el hotel de Las Vegas. Empezó a comprender. Moe Greene era hombre muerto. Pensó. La familia Corleone no deseaba persuadirlo. ¿Es que la familia Corleone dejará de operar por completo en Nueva York? Quiso saber Carlo Rizzi. Vamos a vender el negocio de aceite de oliva, dijo Michael. Traspasaremos todo lo que podamos a Clemenza y a Tesio. Pero no quiero que te preocupes por tu empleo, Carlo. Te criaste en Nevada, por lo que conoces bien el estado y a su gente. Cuando estemos allí, tú serás mi brazo derecho. Carlos se echó hacia atrás en su sillón. Su rostro reflejaba la satisfacción que lo embargaba. Su momento estaba a punto de llegar. En un futuro muy próximo, se movería a las altas esferas de la familia. Tom Hagen ya no es consigliere, prosiguió Michael. Será nuestro abogado en Las Vegas. Dentro de un par de meses se trasladará allí, ya de forma permanente con su familia. Desde ese mismo momento, que nadie lo busque para nada que no esté relacionado con leyes, ni piense en él más que como un abogado. Quiero que sea tal y como he dicho. Además, cuando necesite un consejo, ¿quién podrá dármelo mejor que mi padre? Todos se echaron a reír, pero todos, a pesar del tono jocoso de Michael, comprendieron. Tom Hagen quedaba al margen, ya no tenía poder alguno. Los presentes miraron disimuladamente a Hagen, en un intento de descubrir la reacción del ya ex consigliere, pero el rostro de éste permanecía impasible. Así pues, intervino Clemenza, dentro de un año seremos nuestros propios patrones, ¿no? Tal vez antes, contestó Michael. Naturalmente, podréis seguir formando parte de la familia si así lo preferís, pero nuestra fuerza estará casi por completo en el oeste, y por eso pienso que quizás prefiráis independizaros. En ese caso, dijo Tesio, creo que deberías darnos permiso para reclutar nuevos hombres para nuestro régimen. Los Barzini no dejan de meterse en mi territorio. Creo que deberíamos darle una lección de urbanidad. Michael sacudió la cabeza y dijo, no estoy de acuerdo. Limítate a permanecer quieto. Todo quedará arreglado antes de irnos a Las Vegas. Tesio no pareció muy satisfecho. Se dirigió directamente al Don, arriesgándose a provocar el enfado de Michael. Perdóname, padrino, pero pienso que tú y Michael os equivocáis en esto de Nevada. ¿Cómo podéis pensar triunfar allí, sin la fuerza que allí os respalda? Las dos cosas van juntas. Cuando os marchéis, los Barzini y los Tattaglia serán demasiado fuertes para nosotros. Pete y yo tendremos problemas y más tarde o temprano nos aplastarán. Y Barzini no me cae para nada bien. Yo digo que la familia Corleone no debe trasladarse a Las Vegas por debilidad, sino con todo el poder que ha tenido en los últimos años. Deberíamos reforzar nuestro régimen y recuperar los territorios perdidos, al menos en Staten Island. El Don negó con la cabeza y repuso. Recuerda que fui yo quien dio los primeros pasos para concertar la paz. No puedo faltar a mi palabra. Tesio no parecía dispuesto a dar el brazo a torcer. Todo el mundo sabe que Barzini no ha dejado de provocarte desde entonces, dijo.
Y además, si Michael es el nuevo jefe de la familia, ¿qué o quién lo privará de obrar como crea necesario? Tu palabra en un sentido absoluto no puede obligarlo. En tono áspero y muy en su papel de jefe, Michael interrumpió a Tesio. Las cosas que ahora están negociando resolverán todas las dudas que puedas tener. Si mi palabra no te basta, pregúntale al don. Tesio comprendió que había ido demasiado lejos. Si se atrevía a preguntar al don, Michael se convertiría en su enemigo. Por ello, el caporrégimen se limitó a decir: hablaba por el bien de la familia, no por el mío. Sé cuidarme perfectamente. Michael le dirigió una amistosa sonrisa. Jamás he dudado de ti, Tesio, y tampoco dudo ahora, naturalmente. Sé que tú y Pete poseen una experiencia de la que yo carezco, pero tengo la gran suerte de contar con la ayuda de los valiosos consejos de mi padre. Veréis que no lo hago del todo mal. Todo acabará en nuestra entera satisfacción. La reunión había terminado. La gran noticia era que Clemenza y Tesio podrían formar su familia. Tesio controlaría el juego y los muelles de Brooklyn, Clemenza el juego de Manhattan y los contactos de la familia en las carreras de caballo de Long Island. Los dos caporregimi, a pesar de todo, no estaban plenamente satisfechos. Algo indefinible les inquietaba. Carlo Rizzi salió convencido de que el momento en que empezaría a ser tratado como un verdadero miembro de la familia aún no había llegado. En la biblioteca dejó al Don y a Tom Hagen y a Michael. Albert Neri lo acompañó fuera de la casa. Carlos observó que permanecía de pie junto a la puerta, mirándolo atravesar la finca. En la biblioteca, los tres hombres se relajaron, como solo pueden hacerlo quienes llevan años viviendo juntos en la misma casa, en el seno de la misma familia. Michael sirvió una copa de anís al Don y un poco de whisky a Tom Hagen. También se preparó algo de beber para sí, pese a que no tenía por costumbre tomar licores. Tom Hagen fue el primero en hablar. ¿Por qué me dejas al margen de todo, Mike? Michael se mostró sorprendido. Serás mi brazo derecho en Las Vegas. Nos pondremos dentro de la ley, y tú serás mi consejero legal. ¿Es que hay algún empleo más importante que ese? Hagen sonrió con tristeza y dijo: no hablo de eso, sino de Rocco Lampone, que está organizando un régimen secreto sin que me informaras de ello. Hablo de Neri, que está a tus órdenes directas, en lugar de estarlo a las mías o a las de un caporrégimen. A menos, claro está, que no sepas lo que Lampone está haciendo. Oye, Tom, ¿cómo te enteraste de lo del régimen de Lampone? Hagen se encogió de hombros y respondió: no te preocupes, la noticia sigue siendo secreta, pero desde mi posición puedo ver lo que está sucediendo. Diste a Lampone una enorme libertad de acción, porque necesitas hombres que te ayuden a llevar su pequeño imperio. Pero se me debe informar de todos y cada uno de los hombres que reclute. Y observo que todos los de su nómina son un poco demasiado buenos para el trabajo a que se les destina, así como que cobran unos salarios más elevados de lo normal. Acertaste al contratar a Lampone, Michael. Está actuando a la perfección. No tan perfecto, si te fijaras bien, señaló Michael, sonriendo. De todos modos, fue el Don quien fichó a Lampone. De acuerdo, convino Tom. Y ahora dime, ¿por qué se me deja al margen? Michael miró fijamente a Tom y sin el menor titubeo contestó: no eres el consigliere adecuado para tiempos de guerra. Tom: las cosas tal vez se pongan difíciles y hasta es muy probable que tengamos que luchar. Y no quiero que estés en la línea de fuego, por si acaso, ¿sabes? Hagen se sonrojó. Si el Don le hubiese dicho lo mismo, lo hubiera aceptado humildemente. Pero ¿quién diablos era Michael para emitir un juicio tan tajante? Bien, dijo Tom, pero da la casualidad de que opino igual que Tesio. También pienso que sigues un camino equivocado. El traslado a Las Vegas se hará por debilidad, no por otra cosa, y eso no puede dar buenos resultados. Barsini es como un lobo, y si lanza dentellada tras dentellada, las otras familias no correrán a ayudar a los Corleones. Finalmente, el Don decidió hablar. Todo esto no es cosa de Michael, Tom dijo. Él se limita a seguir mis consejos. Es posible que haya que hacer cosas de las que no quiero responsabilizarme. Ese es mi deseo, no el de Michael. Yo nunca he pensado que fueras un mal consigliere. En cambio, sí pensaba que Santino, que Dios lo tenga en su gloria, sería un mal Don. Tenía un buen corazón, pero en ocasión de mi accidente demostró que no era el hombre adecuado para dirigir los asuntos de la familia. ¿Y quién iba a pensar que Fredo se convertiría en un lacayo de las mujeres? Así pues, te ruego que no estés resentido.
Michael cuenta con toda mi confianza, lo mismo que tú. Por razones que no debes saber, no tomarás parte en lo que pueda suceder. Pero mira, en lo referente al régimen de Lampone, le dije a Michael que te darías cuenta. Eso demuestra que tengo fe en ti. Michael se echó a reír. Francamente, Tom, no pensé que te dieras cuenta. Hagen sabía que le estaban dando la coba. Tal vez pueda ayudar, balbució. Michael negó con la cabeza. Con voz áspera dijo, te repito que quedas al margen, Tom. Tom Hagen terminó su whisky y antes de abandonar la estancia dirigió un leve reproche a Michael. Eres casi tan bueno como tu padre, le dijo, pero te falta una cosa por aprender. ¿Cuál?, preguntó Michael. ¿Cómo decir no?, respondió Hagen. Gravemente Michael asintió. Tienes razón, lo recordaré. Cuando Hagen se hubo marchado, Michael dijo en tono de broma a su padre, del mismo modo que me has enseñado las demás cosas, enséñame a decir que no a la gente. El don fue a sentarse detrás de la enorme mesa y se tomó unos segundos antes de contestar. No puedes decir no a las personas que aprecias, al menos con frecuencia. Ese es el secreto. Cuando tengas que hacerlo, haz que parezca que dices sí. Aunque lo mejor es conseguir que sean ellos mismos quienes digan que no. Pero eso es algo que se aprende con el tiempo. De todos modos, yo soy un hombre chapado a la antigua, mientras que tú perteneces a la nueva generación. No me hagas demasiado caso. Michael se echó a reír y exclamó. De acuerdo. Sin embargo, ¿te parece bien que Tom quede al margen, no? Efectivamente, no debe mezclarse en esto. Creo que ha llegado el momento de que te diga lo que voy a hacer. Que lo que voy a hacer no solo en venganza por lo de Apolonia y Sonny, explicó Michael. Es lo único que cabe hacer. Tessio y Tom tienen razón acerca de los Barsini. Don Corleone asintió con la cabeza y dijo, la venganza es un plato que sabe mejor cuando se sirve frío. Si concerté la paz fue porque sabía que era el único modo de que siguieras con vida. Me sorprende, sin embargo, que Barsini hiciera un nuevo intento contra ti. Quizás la cosa decidió antes de que se firmara la paz, y él no pudo evitarlo. ¿Estás seguro de que el objetivo no era don Tomasino? Eso es lo que querían aparentar, y la cosa les hubiera salido redonda hasta el punto de que ni siquiera tú hubieses sospechado. Pero resulta que salí con vida. Vi huir a Fabricio y naturalmente desde mi regreso he hecho averiguaciones. ¿Has encontrado al pastor?, preguntó el don. Sí, lo encontré hace un año. Tiene una pizzería de Búfalo con un nuevo nombre y un pasaporte y un carnet de identidad falso. A Fabricio, el pastor, las cosas parecen irle muy bien. Bien, siendo así no tienes objeto de seguir esperando. ¿Cuándo empezarás? Quiero aguardar que Kay haya dado a luz, por si algo saliera mal, ¿sabes? Además, cuando empiece el jaleo, Tom tiene que estar en Las Vegas. Así quedará al margen de todo. Dejaremos pasar un año más o menos. ¿Estás preparado para todo?, preguntó el don, evitando mirar a su hijo. Tú no intervendrás, dijo Michael. No tendrás responsabilidad alguna. La responsabilidad será únicamente mía. Ni siquiera te permitiré ejercer el derecho del veto. Si tratas de hacerlo, abandonaré a la familia y seguiré mi propio camino. El don permaneció en silencio durante unos minutos, sumido en sus pensamientos. Luego sacudió la cabeza y le dijo, de acuerdo, tal vez es por eso por lo que me he retirado. Ya he cumplido mi misión en la vida. Mis fuerzas, tanto físicas como mentales, ya no son como antes. Y hay algunos trabajos que la mayoría de los hombres no pueden llevar a cabo. De modo que haz lo que estimes conveniente. En el transcurso de aquel año, Kay Adams Corleone dio a luz al segundo de sus hijos, otro niño. El parto no ofreció dificultades y cuando Kay regresó a la finca, fue recibida como una auténtica princesa. Connie Corleone regaló al bebé unas prendas de seda muy bonitas y costosas, confeccionadas en Italia. Dirigiéndose a Kay le dijo, las encontró Carlo, recorrió las mejores tiendas de Nueva York, pues nada de lo que yo encontré le gustaba. Mientras le dedicaba una sonrisa de agradecimiento, Kay pensó que Connie también le contaría la historia de Michael. Evidentemente, Kay empezaba a convertirse en una siciliana. También durante aquel año, una hemorragia cerebral acabó con la vida de Nino. Su muerte acaparó la primera página de los periódicos sensacionalistas, porque la película que había protagonizado para la productora de Johnny Fontana había sido estrenada unas semanas antes y estaba siendo un éxito de taquilla. Los periódicos mencionaban el hecho de que Johnny se ocupara de todo lo concerniente a los funerales, que se efectuarían en privado con una sola asistencia de los familiares y amigos más íntimos. Uno de los periódicos decía que Johnny Fontana se culpaba a sí mismo de la muerte de su amigo por no haberlo obligado a someterse a tratamiento médico, pero el periodista lo presentaba como un hombre sensible e inocente.
ante una tragedia que no había podido evitar. Johnny Fontana había convertido a su amigo de la infancia, Nino Valenti, en una estrella del cine. ¿Qué más podía esperarse que hiciese? Ningún miembro de la familia Corleone fue al funeral, celebrado en California, a excepción de Freddie. Asistieron también Jules Segal y Lucy. El Don hubiera querido ir, pero sufrió una leve indisposición cardíaca que le mantuvo en cama durante un mes. En cambio, envió una enorme corona de flores. Como representante oficial de la familia fue Albert Neri. 2 días después del funeral de Nino, Moe Greene fue muerto a tiros en el apartamento hollywoodiense de una actriz que era su amante. Albert Neri no volvió a aparecer por Nueva York hasta casi un mes más tarde. Se había ido de vacaciones al Caribe y cuando se reincorporó a su trabajo estaba muy bronceado. Michael Corleone le dio una bienvenida con una sonrisa y unas palabras de agradecimiento. Le dijo también que a partir de entonces se le concedían, aparte de lo que ya tenía, los ingresos procedentes de una de las más bollantes oficinas de apuestas ilegales, situadas en el East Side. Neri se sentía contento y satisfecho de vivir en un mundo en el que el hombre activo y cumplidor era debidamente recompensado.